Buenos días, Alegrita. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Bienvenidos a Cuarto Poder de hoy. Martes 18 de enero de 2022, es el 18º día del año y quedan 347 días para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy no hay ninguna celebración internacional. Amén. Pero sí tenemos efemérides. Ay, a la vida. Un día como hoy parcialmente nublado, como el día. Un día como hoy de 1535, en Perú, el conquistador español Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima. Así que Lima hoy está de aniversario. ¡El cumpleaños! En 1671, en el Océano Pacífico, el pirata Henry Morgan encabeza un ataque contra la ciudad de Panamá. Así que fíjate tú qué curioso, el mismo día que se funda Lima, años después, atacan a la ciudad de Panamá. Siempre se ha dicho que Perú y Panamá han tenido un vínculo curioso, histórico. En 1871, Otto von Bismarck proclama el Imperio Alemán, en el que Guillermo I, rey de Prusia, pasa a ser el Kaiser, emperador de Alemania. En 1946, en México, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, se transforma en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que duró 70 años seguidos en el poder. Y en 2012, la ley SOPA apaga la página de Wikipedia en inglés por 24 horas a las 5:00 horas. Mientras duró el apagón, quienes intentaron acceder al sitio se encontraron con una pantalla negra en la que se podía leer: "Imagina un mundo sin conocimiento libre". Fechas históricas. Gracias. Que se celebran un día como hoy. En un día como hoy. Oye, entre ayer y hoy han sucedido muchas cosas y como ayer tuvimos un pequeño problema técnico, pues se nos quedaron en el tintero. Pero podemos retomarlas, ¿no les parece? Sí. Bueno, la carta de Rubén Blades. Yo creo que merece al menos un comentario, porque aborda ciertos temas importantes, de importancia nacional, aborda varias cosas al estilo de Rubén Blades, es decir, él a la distancia opina con crudeza y con franqueza sobre muchos temas. La gente le critica que el tema es que así a la distancia es muy fácil, pero sin duda aborda varias cosas. Por ejemplo, las preguntas al señor, supuestamente el alto funcionario, pariente cercano de los dos hermanos Martinelli y Linares, presos en Estados Unidos, de si él es o no es ese pariente. Pero no es que los medios no se lo han preguntado. Claro, entonces él solamente da entrevista Exacto. a medios de su propiedad, porque mira, y a mí me consta, sí, porque yo le he pedido entrevistas. Yo también. Y me dice, con las preguntas por adelantado, por supuesto que eso no va a pasar. No, tú te refieres a Ricardo Martinelli, ¿no? Sí. Claro, Sí. Exactamente. Bueno. Por supuesto que esto no va a pasar. Además, cuando he estado en público, muchos periodistas le han preguntado y él no ha contestado. No contesta, sí, Entonces, se queda sin responder la pregunta. La apreciación de Rubén Blades no es real. Sí, bueno. O sea, no es real, es lo que él asume. Sí. Sin Por estar supuesto, acá, por pues. estar, Sin estar acá, porque él no entre está otras aquí. cosas, Correcto. como consecuencia de la distancia. Rubén Blades Así es un buen cantante. Sin embargo, Rubén Blades es un buen cantante. Es un buen cantante. mejor compositor. Es un buen cantante. Mejor compositor. Y soy fanático de su música. Pero tú sabes que yo tengo una observación que lo comentaba ayer con una amiga y es lo siguiente. Esa carta es súper larga. La leemos pocas personas porque a la Muy gente de pocas. promedio no le gusta leer. Sí. Y las personas que yo he tanteado, que yo he sondeado, me dicen que están de acuerdo, sí. Pero no son las personas que van a votar y cambiar este país. Creo que si él quiere que su mensaje llegue realmente a las masas, a la gente que sí pone y quita presidentes en este país, tiene que hacer una canción. Y tiene que estar aquí. No. No, O sea, sí, opinar, tiene. puede opinar donde quiera. Sí, Él puede sí. opinar donde No, quiera. pero es que con la opinión no va a cambiar nada, es a lo que me refiero. Tú dices, si él quiere cambiar, la Pero opinión, que tiene que hacer una emitir canción la de que- opinión a distancia no va a cambiar yo nada. pensaría que llegaría mucho más a las masas a las que quiere llegar. Pero seguirá siendo un buen cantante. Por supuesto, es que Me yo no estoy explico. hablando Ojo, de carrera política, yo estoy y yo hablando no- del mensaje de y Yo ayer. no mejor cuestiono, compositor. porque creo que Rubén Blades demostró
el Bueno. talento como funcionario que tuvo en su momento En la cuando ATP. en la ATP. Es más, y era muy buen ¿No te funcionario. acuerdas con la canción de René de que él lita la tarea, se No, retira del ministro, pero déjame tan, decirte, tan? Un ¿Te acuerdas? funcionario que Sí. siempre Rubén Blades Muy estuvo buena. muy dispuesto a rendir cuentas, a hablar ante los medios, o sea, mientras el tiempo Sí, que estuvo ciertamente. en la ATP. O sea, hizo un buen trabajo. Él visitaba los medios y con transparencia Sí, mostraba y lo él que estaba rendía haciendo. cuentas, Eso él no- hablaba, eso no hay o sea, duda. estaba muy accesible. Ya, pues hasta allí. Ahora, o sea, ya, ¿qué más puedo analizando el contenido de la carta, el largo contenido de la carta, me llama decirte? Que si quiere ser presidente, bueno, pues, o sea, si él quiere ser presidente, que Bueno, se tira presidente. Me llama la atención que él cuestiona duro a los partidos, a 3 de los partidos tradicionales. Sí. ¿Por qué A te lo- llama la atención? A los otros los deja por fuera. Porque hay partidos que siendo tradicionales no los cuestiona y otros que son nuevos y tampoco los cuestiona. Como Yo creo por que ejemplo son el chiquitos. movimiento Otro Camino. No, pero el señor Lomana sacó 400,000 votos en las últimas elecciones. Sí, pero él no sacó el tiene que triple de lo que escribir. sacó Rubén Blades en su momento. Yo pensaría que uno puede escribir lo que uno quiera, no tiene por qué Bueno. borrar todos los partidos en el mismo... Está bien, pero nada más los destaco para Sí. el análisis. Pues, me llamó la atención. Sí, bueno, pero mira que eso no me hizo ruido. pasando a otro tema No, que a sucedió. mí sí lo que veo en el fondo es como que Rubén Blades está preparando o dio a conocer el menú para que él sea la persona. Porque mira, hay un aspecto en donde él dice, Todo lo que me piden que sea. exactamente, y encima de eso, Y al final es casi termina como una diciendo- carta blanca, dame un cheque en blanco para hacer con el país lo que a mí me dé la gana. Aquí, este no es un asunto de salvadores. Sí, no. Aquí Puede no hay ser asunto como de El Mesías. Salvador. No, aquí no hay un No, asunto no. de Mesías. No, Oye, sí. como El Salvador. Exacto, El puede ser como Bukele. el Bukele No. de El Salvador. El consenso Ahora, de alguna forma, que el consenso sea pervertido y que se pervierte en función de las llamadas transacciones políticas Y es las parte del agendas. problema. Ahora, Sí. él plantea el tema de la voluntad política y en Panamá sí hay una salida que no tienen otros países. Y es que el presidente convoque, mediante lo que dispone el artículo 314 de la Constitución Política, a una asamblea constituyente. Y el presidente lo puede hacer. Y aquí, no, desde que está ese artículo, del año 2004, ningún presidente ha tenido la voluntad política de hacerlo. Se ha nombrado comisión de notables para que redacten una carta magna, un proyecto de carta magna que ha quedado engavetada. Se intentó hacerlo por la vía de la asamblea en esta administración y tampoco funcionó. Por eso, Guido, pero Intentaron tú los me vas a decir, ciudadanos hacerlo recogiendo Blades- firmas y tampoco Rubén funcionó. Blades, digo, Pero si si- acaso llegase a ser presidente, ¿tú piensas que lo va a hacer? Bueno, él dice que él va a hacerlo. No, tú O sea, él piensas no- que lo va a dicen, hacer. todos Todos dicen. dicen, pero en la Bueno, práctica cuando bueno, llegas y dices, bueno, chutri, tanto me costó llegar, tanto me costó ganar y ahora me va a tocar a mí hacerlo. No, eso- pasa como el resto. Bueno, Lamentablemente. No se sabe. Y por Bueno, sus hechos lo juzgaremos. Ok. En O sea, otro tema. Revisemos el pasado político de Rubén Blades. Sí, o en sea, otro revisemos. tema sí, pero es que Papá, ese, No como funcionario, ¿ah? Ese pasado- Porque una cosa fue Como Rubén candidato Blades a como elección. funcionario, sino como candidato a elección. ese Sí. pasado Y la cantidad de gente que ha dejado, lamentablemente, decepcionada. dejó embarcada a la gente ¿Eh? en su proyecto de Papá Ese Goro, es eso no hay parte duda. del tema. No Eso como hay duda. funcionario, porque como funcionario fue impecable. Bueno, pero a lo, Destaco la mejor, diferencia. a lo mejor aprendió de su error. ¿Te acuerdas cuando le iba a pegar a Paco Gómez Nadal? Sí. Bueno, oye, en otro tema, Y que te veo en la calle y te pego. ¿Cómo era? en otro tema, Ministro. en otro Chuleta. tema, tal como lo habíamos vaticinado. Lo habías. Mira que ahora comparta el crédito. Sí. Bueno, lo Oigan había, a lo mi tío. había, lo había. Yo dije, hagamos análisis. Ningún gobierno va a ser tan irresponsable, dar un ultimátum cuando sabe o no conoce la respuesta a ese ultimátum, porque si no hubiera quedado muy mal. Y efectivamente, eso ya estaba todo hablado. Ahora preparémonos para el show, porque ya hoy se anunció que hoy el presidente se va a referir al tema y después habrá un gran acto de firma Hay que de ver si el contrato, banquete cuesta etcétera. 200,000 como el del Bicentenario. Y lo que sí hay que esperar la publicación en detalle de la propuesta que finalmente se firme entre el gobierno y la minera Panamá, porque tenemos como ciudadanos panameños todo el derecho de conocer hasta el último detalle. Guido, lo No como- conocerás después de la auditoría de Panamá no Ports. como en Panama Ports, que todavía el Contralor sigue ocultando con base en un reglamento de 1997 interno de la Contraloría, a pesar de que la Ley de Transparencia del 2002 dice otra. La Ley de Transparencia cumple 20 años ahora el sábado, por cierto. Vamos a Así tenerle que- su cake. Pero bueno, ahí está el antecedente, a lo mejor aplica lo mismo. Pero el detalle aquí, en este caso, es que yo creo que sí debe explicarlo en profundidad el gobierno, porque hoy en día se cobra sobre la base del ingreso bruto
y ahora se va a cobrar sobre la base de la ganancia bruta. Sí. Son dos cosas Pero con un términos mínimo. distintos. Pero con un mínimo. Ese detalle del mínimo es la parte que no tengo clara. El mínimo de 375 millones de dólares. Tendrán que explicar. Porque si fuera bien lo eso. otro, yo sigo, oye, pero entonces simplemente la empresa nos Mira, hace como hacen otros concesionarios, que no voy a mencionar los nombres, No me atrevo- que inflan los gastos no con me empresas atrevo- propias no me satélites de atrevo a- ellas y entonces tienen menos No me dividendos. atrevo a afirmar eso porque Pero- no conozco el detalle. Nadie lo conoce. No, pero Nadie lo sí, conoce. pero sí es está solamente establecido. es solamente una propuesta que apareció y que circuló y que divulgó el propio gobierno, pero tiene uno que entender ese detalle. que en el ¿Cómo se comuni- llega a ese pago mínimo anual cuando estás hablando de ingresos brutos Bueno. y no cuando estás hablando es de ganancias brutas y no de ingresos brutos? Esa es toda la explicación que Oh, Sí, por es muy eso- curioso también que la minera diga, ok, sí, sin haberse sentado en teoría a negociar. El Pues gobierno me eso ya propuso lo eso, habían- bueno, no estoy de acuerdo, Pues pero... nunca dijeron que no están de acuerdo, Flor. Ellos dijeron. Sí dijeron. No, dijeron nos sorprende, pero no dijeron, lo dije ayer. No dijeron nos sorprende negativamente. Dijeron nos sorprende, puede ser positivamente. Y aceptaron la propuesta. Entonces, eso ya estaba negociado de antes. No es que no se sentaron a negociar. Eso evidentemente estaba negociado desde antes Bueno, de que el no gobierno sé, diera el ultimátum. No sé si estaba negociado o no estaba negociado. Si tú tienes información que No, es simple análisis y lógica, aplicar la lógica. Aquí muchas veces la lógica no aplica. Bueno. Como lo que dijo ayer el presidente, no sé si vieron. No, eso ya. Que él no sabe cuánto es ¿Cuánto su salario. ganaba? O sea, por favor. Por favor. Oye, O sea- el presidente que fue presidente de la Asamblea, que fue diputado, O sea, que aprobaban el presupuesto. No me digan eso. No. No me digan no, eso. no. O sea, y viniendo del propio No, presidente que no. no diga cuánto es su salario. Bueno, lo único. O sea, ve que a veces la lógica no pega aquí. Sí, lo que rescato de la Presidente, de declaración. verdad que es una cosa O sea, que a mí me da una pena. Lo que rescato de la O sea, declaración del yo- presidente, pero así escarbándolo, es que dice que mandó el mensaje que se equiparen esos salarios que se pasan del presidente. El del presidente son 7,000 balboas. No, el del Son presidente son 5,000. 10. No, 5,000 más 2,000 de gastos de representación. El del presidente presidente son 10, Sí. el de No. los diputados son 7. no. El de los diputados No, aquí son está la 7. planilla. El Búscalo. presidente gana en gasto de representación 4, perdón, 3 3 y 4 de 4 de salario. salario 7. 7,000. ¿Y dónde queda? ¿Y quién ganaba 10? Yo no sé quién ganaba 10,000 los magistrados de la Corte Suprema No, de aquí Justicia. hay una lista de otros funcionarios que sí ganan 10, ganan más que el presidente. Sí. Entonces, creo que, mira lo que dijo el presidente, más allá del tema del salario. O sea que el presidente gana como los diputados y los Es que ministros si también, si ¿cierto? vamos- 7. sí. Así es. Si vamos a equiparar, debemos equiparar entonces todos los salarios y que el del presidente sea el mayor. Por eso es que es un poco osado decir que vamos a equiparar o que se equiparen, porque es que hay otros funcionarios, incluyendo dentro del propio Ministerio de la Presidencia, que ganan más que el presidente. Sí, claro. Pero- Ahí está la prueba. El Sí. director de la UAF, Aquí está la prueba. Sí, aquí está. Busquen la planilla. el del director de la Estado. UAF Que gana 10,000. Me tomé el trabajo de buscar la planilla del Estado y hay otros funcionarios que ganan más que el presidente. Dentro Trabajando de la propia- bajo él. Oye. Trabajando bajo él. Mira, por ejemplo, el presidente gana, aquí está, 4,000 de salario. Yendo al salario, no estoy viendo los gastos de representación, porque acuérdense que las planillas están separadas. Pero encontré aquí, él gana 4 y encontré aquí un asistente ejecutivo 1 que gana 6. ¿De gasto de representación? No, de salario, no estoy hablando de gasto Oye, de ¿Qué representación. hago? adivina- Nombre. Sí. Porque ese tiene que ser alguien Mira, asesor. hay otro asistente ejecutivo que gana 4. Pero dinos el nombre. Búsquenlo ustedes, hombre. Pásame el iPad. Está en- busquen ¿Por qué su no lo nombre. puedes decir? Está en Porque internet, estoy oye. buscando la planilla, búsquenla, está en internet, es pública. Estoy diciendo, me refiero específicamente a personas que ganan un salario mayor que el presidente. Mucha Y gente. que son muchos más, no solamente son los alcaldes. Entonces, Bueno, el defensor si del se va a pueblo gana equiparar- 10,000. No, Flor, el defensor del pueblo gana 7. Mira, ¿También? Si se va a Actualízate, equiparar- Flor. Los magistrados- Eso ¿y lo los cambiaron en el magistrados? 2004. Hay que ¿Y los buscar la magistrados? planilla. Hay que buscar la Los planilla. magistrados sí ganan 10 y a los Ok. magistrados no se les puede bajar porque en la Constitución se establece Ahí está. que no se les Entonces, puede bajar. Defensoría Hay del Pueblo, muchas, vamos por hay por ejemplo, el subdirector general de Servicio de Protección Institucional gana lo mismo que el presidente, $4,000, más gasto de representación, porque nada más estoy viendo parte de salario. Entonces, hay muchos funcionarios, inclusive en la planilla de la presidencia, que ganan tanto o más que el presidente de la República. Entonces, si equiparamos, que puede ser una estrategia interesante, pero creo que necesita una ley para hacerse, y si se va a equiparar sí. y que el presidente sea el que más gane, entonces va a tener que hacer un ajuste general de sueldo y equiparación hasta va a un ser- cambio constitucional. La equiparación va a ser para arriba, no para abajo. Es lo más probable. Sí. Sube el salario al presidente. Sí. O sea, así que... No sé si habría que sea, subir más salarios o bajar otros, ¿no? Bueno. No, pero entonces eso- tendría que bajar el salario hasta el administrador Bueno, general de lo Panamá. cierto es que el tema surge por el abuso manifiesto y permitido por parte del ente encargado de
verificar que los gastos se hagan con corrección y que allá salió en la presentación en la Asamblea con unas vallas atrás, unas pancartas, unos banners que decían cultura de corrección. Y esa manera como se están ejecutando esos gastos de la descentralización, beneficiando a alcaldes y concejales, no es actuar con corrección, señor Contralor. Y se lo tengo que decir así claramente. ¿El Contralor puede poner orden? Por supuesto que podría, si quisiera. Claro. Yo reitero, yo estoy seguro que a Chinchorro Carles, a Aristides Romero, a Alvin Widen, hasta a Yoconda Torres no le hubieran metido ese gol con el argumento de que yo no soy coadministrador para aumentarse los salarios de esa manera grotesca. Eso es un robo al Estado, eso es un peculado, eso es una lesión patrimonial. Adjudicarse $5,000 de gastos de movilización en un corregimiento, por Dios, eso no tiene presentación, en un corregimiento en Colón. Eso no tiene presentación, por poner un ejemplito. No, de la capital también. También, por supuesto. ¿En qué se movilizan, por Dios, en avioneta? ¿En yate? ¿En qué? O sea... Oye, no. Y hablando de la capital, encima de eso han comenzado a cobrar los estacionamientos aquí en el... Mercado San Felipe Neri. De verdad que ya no saben cómo sacarle... De que los estacionamientos municipales, que costó tanto hacer esos estacionamientos municipales, te lo dieron una concesión y estos que son soterrados frente al edificio tío son los más caros eso es impagable. De la ciudad. Son los más caros, no trates ahí de estacionar. No, Atenógenes, te lo digo, yo que los utilizo con algo de frecuencia cuando voy al Ministerio Público a mis giras en... ¿Sale más barato ir en Uber? ¿O? A mis giras en fiscalías y demás. Sí. Oye, un día salí tenía una diligencia de extracción de datos de un celular y esa diligencia toma tiempo, porque mientras meten el celular en el aparato, hace toda la extracción, se certifica, se firma todo. Bueno, cuando salí a pagar el estacionamiento, $16. Sí, carísimo. Hombre, no. Digo, sale más barato ir en taxi o en Uber. Carísimo. Un abuso. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con más en Cuarto Poder. Usted siga con nosotros. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestra invitada en línea. Está con nosotros Serena Bambas, que por cierto, ella ha presentado sus puntos de vista muy claros acerca de este tema de la minera. Serena, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. ¿Qué piensas ahora de que parece que hay un acuerdo económico con la minera? ¿Cuál es tu reacción acerca de esto, Serena? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, definitivamente yo creo que todo el país estaba bastante claro que esto era un show. Desde hace meses atrás, el gobierno se ha estado sentando a renegociar un contrato que fue fallado como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Empezando por ahí, ya se está renegociando de manera ilegítima. Las personas que estuvieron sentadas en la mesa de alto nivel realmente no representan a nadie del pueblo y a pesar de eso, no sé si se acuerdan, que el señor Marcelo Salamín se levantó de la mesa de renegociación porque según él ya habían cosas que estaban pactadas y a él no le parecían bien. Si un prominero, o sea, alguien que está pro minería, se alzó de la mesa de renegociación públicamente y alegó que habían cosas que no le gustaban, evidentemente esto ya estaba amañado de hace mucho tiempo. Entonces, todo este show de que el gobierno le presenta una propuesta a la minera porque la minera estaba sorprendida de que nosotros necesitábamos más regalías. Yo me quedo pensando, wow, de verdad que fue bastante, no quiero decir gallo, pero la verdad que sí. Yo considero que empezando por ahí es una falta de respeto para todo el país. Segundo, hay muchas cosas que dejan en el aire. Por ejemplo, ¿qué pasa con todas las exoneraciones que tiene la minera? Que tuvo antes y que tendrá ahora. La mayoría del agua que utilizan es exonerado. Hay muchas cosas que exoneran y nosotros ni siquiera sabemos qué está dentro de esas exoneraciones. ¿Qué más está el agua y qué más? Bueno, casi todos los regalos que les dan a las comunidades o todas estas, donde ves el logo, están ahí. Eso es una manera muy sencilla de decir, bueno, nosotros hemos contribuido con la comunidad, así que vamos a exonerar. O sea, que realmente están operando bajo un contrato ilegal. Pero Serena, ese tipo de deducción
con base en donaciones, entre comillas, es de carácter universal. O sea, lo tiene la minera y lo tiene cualquier empresa. Las empresas que donan a Tenetón, las empresas que donan a los bomberos, las empresas que donan... Hay que realmente ver el fondo de qué tan bienestar le está dando a las comunidades, porque no sé si han visto que muchas de las comunidades alrededor les venden que van a mejorar las comunidades, que van a tener mejores carreteras, pero cuando vas a ver, muchas no tienen luz, siguen en estados paupérrimos. O sea, es una realidad no solamente en Panamá, estamos hablando de algo donde todas las mineras han estado en Latinoamérica o en otras partes del mundo. Esto es algo que se ve en la actividad minera per se. Entonces, yo creo que más que nada hay que llegar a entender de que también se ha violado la Constitución, porque a pesar de que hay un fallo, ¿por qué están renegociando esto? O sea, debería regirse la Constitución, y además hay un acuerdo, que es el Acuerdo de Escazú, en el artículo 2A, si no me equivoco, donde nosotros tenemos derecho a participar en la toma de decisiones con lo que va a pasar en nuestro ambiente, en nuestro país, sobre todo con los recursos naturales. ¿Nosotros te refieres a la ciudadanía, Serena? ¿Nosotros te refieres a la ciudadanía? Y también porque nosotros firmamos y ratificamos el Acuerdo de Escazú en Panamá. Y a pesar de eso, no se han hecho de manera adecuada ningún mecanismo real de participación ciudadana. Siempre están como... no me gusta decir amañado, pero sí, o sea, todo cómo está funcionando las cosas en general en este país, que siempre hay un trasfondo. Yo considero que también tenemos que entender que esto no solamente es un daño a corto y mediano plazo, sino a largo plazo. Yo puse este mapa aquí atrás porque a mí me gusta que las personas vean que nuestro país no solamente es pequeño en tamaño, sino nosotros necesitamos el recurso natural, que es el agua, para poder seguir produciendo y para poder seguir viviendo de una manera digna. Nosotros tenemos una economía transitista, que es el del canal. ¿Qué pasa si estas concesiones todas pasan de exploración a explotación, y la deforestación y el cambio climático, que nosotros no es que estamos exentos de que venga, empiecen a reducir el agua que nosotros necesitamos para la agricultura y la seguridad alimentaria de nuestro país? No estamos viendo la magnitud de que nuestro país tiene una biodiversidad que no es como Chile, que es árido y que tiene kilómetros de desiertos para poder extraer, o como Brasil o Perú. Somos una franja muy delgada, somos una franja que necesita proteger la biodiversidad para que nosotros podamos sobrevivir. Esto es un impacto muy, muy grande, y sobre todo es una falta de respeto a la población pensar que subir de las regalías en realidad ya no están los costos de cuánto nos va a costar poder regresar o recuperar la salud que se va a perder, la deforestación, qué va a pasar con la seguridad hídrica. O sea, son preguntas que nos hacemos. Serena, y es, obviamente... Perdón, tú hablas sobre la ilegalidad de la negociación per se por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Pero tú dices, están negociando un contrato ilegal. Lo que falla la Corte es ese contrato, no que haya un contrato. Entonces, ¿qué es lo que procedía después de declarar inconstitucional ese contrato? Negociar un nuevo contrato, ¿no? Pero es que sigue siendo dentro de la misma concesión. O sea, eso... Bueno, pero es que había... Sí, Serena, pero es que había una realidad fáctica. Están funcionando ya. Que ya la mina está instalada y está produciendo, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, y no es el primer caso en que se presenta una situación similar. Digamos, no con minas. Por ejemplo, ustedes recordarán que el hotel de Playa Bonita tuvo la misma situación, ¿no? Hace unos años. Sí, recuerdo. Y el hotel está funcionando y todo lo que toca es renegociar. Por eso ese era mi punto, porque es que fue lo primero que dijiste en la entrevista, están negociando y la negociación per se es ilegal porque la Corte Suprema falló inconstitucionalidad de ese contrato. Pero es que quedaba, había que negociarlo, justamente porque era inconstitucional. Precisamente es que hay que ver esto como a luces largas, qué va a suceder con el país si nosotros seguimos pasando nuestra Constitución por donde nos da la gana. O sea, ¿cómo es posible que después de tantos años, bajo qué contrato estaban operando? Entonces, es un borrón y cuenta nueva.
Es un borrón y cuenta nueva de todo lo que ha sucedido. Yo considero que esto abre puertas a que se sigan haciendo estos procesos de manera que al final es un irrespeto a nuestra Constitución y a nuestro país. Realmente nosotros estamos preparados para ser un país minero donde aquí el manejo de desechos urbanos ni siquiera lo hacen bien. Aquí hubieron más de 200 fallas en cómo se manejó a nivel ambiental, que el Ministerio de Ambiente tiene todos esos informes. Y a pesar de eso, por ejemplo, cuando hubo una explosión de las tuberías, los que dijeron que había una explosión fueron las comunidades. O sea, no hay una comunicación. Y desde el día 1 no se sentaron las personas de la comunidad a hablar de lo que está sucediendo. Los han retraído totalmente. Yo considero que aquí hay muchos puntos de vista, sobre todo las personas que piensan que la economía es lo único que puedes medir cómo está un país, pero aquí tenemos que medir también la salud, aquí tenemos que medir la seguridad alimentaria de un país, no solamente a 10 años, sino a 20 años. ¿Qué va a pasar con esa mina en 25 años cuando esté totalmente árido, seco ese terreno? ¿Qué sugieres, Serena? ¿Qué propones? ¿Qué propones con la minera? Sí, en teoría, perdón, Flor, para puntualizar algo, en teoría hay un plan de cierre de mina que hace parte del contrato. Y ese terreno árido, ese hueco que queda o esos huecos que quedan se llenan de agua y eso queda como un lago. En teoría, eso es lo que implica el plan de manejo de cierre de todo ese tipo de minas. Es que es muy complejo. Yo considero, y obviamente al final del día esta es mi opinión, ¿no? Yo considero que nosotros tenemos un país que tiene la biodiversidad para poder explotarla como ha hecho nuestro hermano país Costa Rica. Aquí en realidad se tiene que invertir no solamente en educación, porque siempre seguimos repitiendo esta palabra, pero esa es la realidad. Servicio al cliente, turismo, ecoturismo. Aquí tenemos la capacidad de poder ser un país que se desarrolle sosteniblemente. Aparte que tenemos el canal, Costa Rica no tiene el canal, o sea que tenemos un plus. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los cultivos? Me encanta mencionar esto porque muchas personas no se ponen a pensar del café. El café geisha, que ahora está disparado internacionalmente. ¿Qué pasa con los polígonos que quieren hacer las concesiones mineras alrededor de todas las partes de la agricultura? Eso nos va a impactar a nosotros directamente el bolsillo el día de mañana, que obviamente la seguridad alimentaria va a estar en peligro, lo que nosotros nos estamos alimentando, el café, todos los productos que nosotros nos llegan a la mesa, que los agricultores son los que cosechan. Entonces también hay una parte que no hemos entendido, que la mina utiliza mucha agua. Ahora mismo estamos en un momento que las personas no han entendido bien, pero el cambio climático es real. Es real y no podemos mirar hacia el otro lado, tal vez porque somos otra generación o tal vez porque hay generaciones de más arriba que no están como muy afines con la preservación del medio ambiente, pero estas son realidades que también nos toca a Panamá y que tenemos que contemplar. Y yo considero que el hecho de que se hayan sentado a renegociar desde el principio, entendiendo de que la mayoría de las personas no están de acuerdo con lo que está sucediendo, pero no tienen otra opción porque necesitan trabajo o porque simplemente no han visto la devastación, es algo bastante triste para nuestro país. Yo considero que Panamá no debería ser un país minero. Bueno, muchas gracias, Serena, por acompañarnos hoy. Vámonos a cambio nuevamente y ya volvemos con el siguiente invitado. Regreso con más y vamos a hablar con otro invitado, Atenógenes, y va a abordar el tema laboral. Sí, ahora que viene el tema de la cuarentena, el tema del aislamiento y el tema de la manera en que eso está afectando a los negocios. Claro. ¿Viste que en Estados Unidos van a destinar una gruesa suma de dinero para compra? O están destinando para compra por parte del gobierno federal de pruebas caseras y entregarlas gratuitamente. Entregan 4, despachan por correo 4 a cada hogar. ¿No viste ayer? O sea, el Consejo de Gabinete aprobó 1.5, son 430.000 pruebas caseras para poder alivianar el trabajo un poquito del MINSA, que no se está dando abasto. Aquí viene el tema. Estas pruebas las va a administrar el gobierno. En el caso de Estados Unidos son las empresas privadas las que las distribuyen y la gente la compra y se las pone, las utiliza.
mira, en el caso de Panamá no creo que va a ser así. Ni siquiera quiere que la llamen pruebas caseras, sino autoaplicables. ¿Pero cuál es la vaina? Y por ahí había un anteproyecto de ley también tienen como unos clichés y una cosa. Por ahí había un anteproyecto de ley de la diputada Kaira Harding, creo. Sí, sobre el tema también de las pruebas. Yo quiero que haga un proyecto de ley de cómo usa los carros que no tiene que usar. Eso es lo que yo quiero ver de parte de ella. Tenemos a nuestro invitado ya, ¿no? Eso sí es idealismo, Flor. No, sí, definitivamente. Tienen cara dura estos tipos. Pero bueno, tenemos al invitado en línea. Ateneo Genes lo va a presentar. Carlos Osa nos acompaña porque él está sufriendo, Carlos está sufriendo las consecuencias, obviamente, de los efectos de esta cuarta ola que está afectando mucho a la productividad, Carlos, en tus empresas. Buenos días. Cuéntanos cuál ha sido ese impacto y de qué forma estás pudiendo sobrellevar los aislamientos y las cuarentenas, porque creo que está afectando a muchas personas esta situación. Buenos días, Carlos. ¿Te escuchamos? ¿Te tenemos? No. No, parece que no. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Sí, Hola. aló, adelante. ¿Aló? Sí, hola. Como dije, buenos días, Flor. Buenos días a los Rodríguez y a todas y todos los oyentes. A los Rodríguez Orejuela. A los Rodríguez. Bueno, sí, es una realidad que estamos sufriendo todos. Creo que todo tipo de empresa y todo tipo de negocio. Para que escuchen mi ejemplo, yo tuve la semana pasada, entre dos empresas mías juntas, tuvimos más de 10 contagios. Llegó la quincena la semana pasada y la señora de Recursos Humanos y la contable me preguntan cómo vamos a hacer con este montón de incapacidades, porque entre el 2020 y 2021 el Seguro Social no pagó incapacidades por COVID. ¿Cómo las vamos a meter? Entonces llamamos al Mitradel y el Mitradel nos dijo abiertamente que no hay nada escrito por ningún lado y que básicamente se estaban trabajando mutuos acuerdos entre empresas y sus empleados. Entonces, yo te digo la verdad, yo no tengo yo pagué las incapacidades, yo a todo el mundo le pagué sus incapacidades porque están enfermos, ellos no pueden venir a trabajar. Pero también eso no es sostenible. Pero eso no es sostenible, y más aún cuando escuchas al ministro de Salud que dice que están las personas que están positivas les da su cuarentena de 10 días. Pero hay personas que si estuvieron en contacto con un positivo les están diciendo que se queden 5 días en casa. Esos 5 días, ¿cómo nosotros los reportamos? ¿Como incapacidad o como no? Entonces, empleador que paga al día es Madre Teresa de Calcuta y Gandhi, y el que no lo paga es un mal empleador. Pero por otro lado, hoy puedes haber tenido el contacto con el positivo, te guardas 5 días, pero la próxima semana puedes tener otro contacto con otro positivo, entonces te va a pasar guardado. Que ya me pasó con una muchacha que cada 3 días no viene a trabajar porque dice que ha tenido contactos o porque se siente mal. Entonces, legalmente yo como me encargo de ese caso. Y por otro lado, legalmente, como los colaboradores, porque vamos a ser objetivos aquí yo soy el empleador, pero yo también pienso en los colaboradores. Legalmente, cómo ellos están dispuestos a esperar si se les paga o no, o legalmente cómo ellos van a ir a preguntar el día que uno se los pueda pagar. No, y yo conozco a una empresa que les quita de vacaciones, lo cual tampoco es tan justo, ¿no? Sí, mira que yo contacté bastante gente. Ese es el camino que está recomendando el ministerio. Porque si ya se le acabaron las incapacidades, hay que irse por las vacaciones. Y si se acaban las vacaciones, está la opción de teletrabajo. También lo dijo el viceministro Carlos. Pero él tiene restaurantes, por ejemplo. ¿Cómo hace teletrabajo? ¿Cómo hace teletrabajo en restaurante? Es difícil aplicarlo ahí, ¿no? Ahora, ahí Carlos y Ateneo Genes y Flor, yo creo que hay que replantear un poquito lo que es un contacto con un positivo. Porque, por ejemplo, los médicos tienen contacto con positivo todos los días y ellos no se guardan, ni se aíslan, ni se encuarentenan. Porque es que hay contactos con un positivo que si tú no estuviste sin mascarilla, no estuviste conversando más de 15 minutos sin mascarilla con ese positivo en un lugar cerrado, lo más seguro es que no te afecten nada. Entonces hay que ver cómo es el tema de los contactos con positivos. Por eso yo creo que la ventaja de las pruebas estas caseras o autoaplicables puede también ser una solución. Porque la gente tiene dudas, se hace la prueba y dice, no, salí negativo. Sí, pero entonces lo que dijo Ateneo Genes de, las primeras incapacidades entrarían en las 18 legales que tiene todo empleado al año, ¿cierto? La segunda tanda te lo descontarían de vacaciones. Está bien, yo estoy a favor de eso. O sea, no, a mí no me molesta eso, pero eso no está escrito en ningún lugar del Ministerio de Trabajo, porque el Mitradel me dijo eso no está escrito por acá. O sea, que un colaborador se puede poner cara dura y venir a decir que a él se le debe plata o
simplemente cuentas claras, amigos, por siempre. No, o sea, y es válido. Vamos a tratar de traer mañana a alguien del Ministerio de Trabajo para que explique ese detalle. Porque si se le acaban las incapacidades y las vacaciones, ya no puede cobrar. Exacto. Tiene que cobrarlo, obviamente, en riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social. O sea, el empleador ya no tiene esa ¿Qué tan responsabilidad. real es acabarte? ¿Qué tan real es la posibilidad de acabarte las incapacidades y las Está vacaciones? ocurriendo mucho. ¿Sí? Está ocurriendo Sí. mucho. Sí. Sobre Sí todo se si te ya acaban. agarraste todo si ya agarraste antes las vacaciones. Estamos hablando de 48 días, en caso de que no tuvieras tus vacaciones completas de un año. Pero ¿Sí? digamos que yo creo que la única posibilidad real de que te acabes tus incapacidades y tus vacaciones son que las vacaciones vayan antes que las incapacidades, porque es que si no, ¿cómo? O si no has trabajado el año completo en la empresa. Sí, también. Correcto. Ahí sí, que no tengas el derecho todavía. No tienes el acumulado. derecho, entonces hay mucha gente que probablemente no tiene derecho porque en los últimos 2 años mucha gente ha cambiado de trabajo porque perdieron su trabajo original hace 2 años y tienen uno nuevo de hace 6 meses para acá. Correcto. O sea que hay mucha gente que no cumple el año. Sí, pero ciertamente tiene que haber claridad por parte del Mitradel, porque si no los empresarios están también como pisando en falso, ¿no? Sí. ¿Qué hacer Sí, frente no, y a... Se vuelve muy discrecional. Así es, demasiado. Exacto, es que es muy discrecional. Entonces, por ejemplo, yo pagué las incapacidades y todo el mundo está contento en mi empresa, pero yo sé que ya ha salido comentarios y que, pero allá donde mi esposa se lo quitaron de vacaciones, allá donde no sé quién. Entonces, ya hay un tema a nivel social que la gente está diciendo es que a todo el mundo nos tratan diferente. Entonces yo creo que ese es el trabajo del Ministerio de Trabajo. Cuentas claras, amigos, por siempre. Que todos los empresarios sepamos qué hacer en el momento adecuado. Así es, Carlos. Y el efecto perverso que yo lo mencionaba el otro día es que hay personas, empleados, que para evitar que les descuenten, entonces a pesar de que saben que están positivos, se presentan a sus trabajos para evitar el descuento. No, por eso y porque también no todas las empresas, porque esta es la otra. Yo además que pagué las incapacidades, yo me gasté más de $600 en una empresa haciéndole prueba privada en laboratorio privado a todo el mundo, porque las pruebas del Ministerio de Salud, que yo entiendo que están saturados, se están demorando 3 a 4 días. Entonces, muchos empleados, específicamente si están por honorarios o por algo así, o son eventuales, lo que tú dijiste, Guido, ellos no van a querer guardarse porque les da miedo de que, chuleta, si me hago el examen, igual tengo que esperar 4 días, y en esos 4 días, ¿qué hago? Yo mejor me voy a trabajar. Y al final, otro problema para la salud pública. O sea, tienes a todo el mundo en la calle porque nadie quiere, como el Mitradel no les ha dicho claramente si pueden o no pueden cobrar o cómo lo van a hacer, a ellos les da miedo y salen a la calle. Y una pregunta, ¿de tus empresas alguna ha tenido que cerrar o cambiar por ejemplo, a solo delivery, porque se trata de restaurantes, por este tema? Sí, por ejemplo, la semana pasada en uno de mis restaurantes tuve que operar solamente a domicilio porque no tenía suficiente personal y yo por temas de calidad y servicio preferí solo hacer delivery que abrir restaurante y delivery porque no me daba la cantidad de gente para eso. Y obviamente en estos momentos del 2022 para un restaurante operar solo delivery los números no dan. Entonces, da para pagar planilla y ya, más o menos. Da para pagar planilla y ya, y más nada, y bueno, eso es una avalancha de problemas lo que nos cae. Sí, sería muy bueno tener esta aclaración por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Yo creo que es muy válida lo que está viviendo Carlos, lo que están viviendo muchas empresas. Oye, muchas empresas. Pero ya que lo tenemos, aprovechemos y preguntarle si sabe de algún avance en la reglamentación de la ley de cannabis medicinal. Entiendo que iba a un par de reuniones, ¿no? Mira, sí, qué bueno. Iba a tirar una peñita de eso, pero hay que me haga el espacio mejor. Sí, el pasado 20 y 21 de diciembre hubieron unas reuniones en el Hotel del Panamá, donde fueron invitados todos los ministerios que están metidos en la vuelta. Estaba el Ministerio de Seguridad, Salud, estaba Farmacias y Drogas, Aduana, estaba todo el mundo. No he sabido más nada, pero ya en febrero se cumplen los 90 días que decía la ley que tenían para reglamentarla. Así que por los vientos que soplan, no va a estar lista los 90 días, pero por lo menos hubo un pequeño avance. Yo me imagino que ahora con todos estos contagios que hay, no creo que nos vuelvan a reunir o nos vuelvan a llamar en esta o la próxima semana. Pero bueno, ahí vamos. La cosa es que, vuelvo y repito, mientras no se reglamente la ley no tiene vigencia y por ende... Sí. Exacto, no existe y por ende los pacientes seguimos obligados a cometer ilegalidades por necesidad
y estando expuestos al mercado negro donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad. Ojalá ese ultimátum que establece una ley, ¿no?, que es de 90 días para la reglamentación, se cumpliera. Hay leyes que pasan, ¿no?, que tienen lo mismo. La ley de discapacidad duró casi 10 años. Exacto, Imagínate. te iba a decir, hay una que duró 7. No. Y es como Pero si no bueno. existiera las leyes, hasta que no tengan reglamentación, nadie las aplica. Vamos a darles hasta febrero a ver qué pasa los 90 días y vuelvo a venir al programa. Pues. Dale, Sí, pues. es válido, Vamos válido, a ver, válido. Bienvenido. Válido. Válido. Dale. Siempre Chao. bienvenido, Bueno, Carlos. Gracias. listo, Saludos, que tengan buen día. Gracias. Éxito, gracias. Igual. Y una preocupación válida. Vamos a ver si alguien del Ministerio de Trabajo mañana nos... Porque sí, hay preguntas específicas. Mira, y ahora me están escribiendo, y ya también quedé con la duda, de que las incapacidades son acumulables hasta por 2 años. O sea, que hay personas que pueden tener 36 días acumulados en 2 años de incapacidades, pero esos detalles específicos creo que como se lo preguntamos al Ministerio de Trabajo. Pocos empleados, créeme, Antenor, y tú lo debes saber. Claro, pocos exactamente. empleados no usan la incapacidad. Muy pocos. Así Muy de esa poco. manera. Muy Digo, a pocos. menos que tengas una situación genuinamente grave, tú utilizas todo tu tiempo de incapacidad. Sí. Sí. O sea, algo que te imposibilite de ir a laboral, muy pocos. Claro, estamos también en una época de pandemia y hay que entender esas circunstancias, ¿no? Y cuáles son los mejores caminos, pero esas recomendaciones, pues, mañana conseguimos a alguien del Ministerio de Trabajo para tenerlo en el programa. Y explicamos ese detalle y lo que ahora hay por delante, ¿no?, los grandes retos que hay por delante. Creo que tenemos una pausa. Oye, ¿sí tenemos una pausa? No, No. Ya no tenemos No, más pausa. bueno, oye, ya se fueron las 2 pausas. Voy a aprovechar, porque a raíz del apagón de ayer, por problemas técnicos, recibí mensajes increíbles de dónde nos ven y nos escuchan y todo. Domingo Lapadula, desde Carolina del Norte, me mandó un mensaje que dice: los escucho todos los días, no hay señal de audio. Saludos a Flor. Gracias. Flor es la que tiene más fans aquí, Atenógena. para que Sí, estemos no, claros. Dice. Flor es la Afortunadamente. que más fanáticos tiene. Todo el mundo la sigue Santos a ella. Cano, me dijo, Santos Cano, el colega Santos Cano, Atenógenes, me dijo, yo lo saludé ayer que estaba cumpliendo años, y me dijo: oye, ¿qué les pasó? Yo, tuvimos un problema técnico. Me dice: me saludas a Flor, que soy su fan número 1. ¿Ves? Gracias. Otro más de Flor. Oye. ¡Qué saluditos! Alguien me sugirió que el segmento de saluditos podías hacerlo aquí en el programa. Dale, lo empezamos ¿Oíste? el lunes, pues. Así como yo tengo las efemérides al principio, tú puedes tener los saluditos al final. Dale, pues. Ah, ¿no te parece buena idea, Flor? No es mala. Ah, bueno, pues. Aquí abundan los saluditos para todo el mundo, va a ver. Dale, desde el lunes la empezamos. ¿Quién lo propuso? No me acuerdo, pero lo voy a buscar. Dale, para mandarle alguien me uno. dijo, así es. Para mandar uno positivo. Sí, saluditos positivos. Así que bueno, Oye, entonces, hay otras cosas importantes. no, muchos temas andando. Y a raíz del, mira, decía yo que el sábado se cumplen 20 años de la aprobación de la ley de transparencia, ley 6 del 22 de enero del 2002. Y el director de ANPYME sigue con una transparencia cuestionada, ¿no? A pesar de que ANTAI ha manifestado la obligatoriedad de dar la información, él dice que eso es una opinión, un argumento más como cualquier otro. O sea, estamos hablando de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. No estamos hablando de cualquier persona que exprese un argumento. Sí, exactamente. Entonces, yo no entiendo realmente cuál es el... Puedo colegir que ahí debe haber algo que ocultar. Y eso lo hago con base, por ejemplo, en lo que ya mencionamos aquí, Flor, la reacción desproporcionada que tuvo el diputado Raúl Pineda cuando en la sustentación del presupuesto de la ANPYME, Se le iba a ir encima a Edison Brose. Edison Brose cuestionó precisamente el programa de Capital Semilla y el hombre se le abalanzó con una agresividad realmente inusitada. Entonces, yo simplemente hago atocabos, ¿no? Sí. Y llego a la conclusión de que ahí no se quiere publicar eso porque ahí tiene que haber varios de esos beneficiarios que deben ser de los mismos colaboradores comunitarios de Sí, los como las diputados. donaciones, con todo eso de las Así es. fundaciones y eso. entonces pero, eso saldría a la luz pública. claro, pero además eso se alimenta con fotos que hemos visto abiertamente de diputados entregando el beneficio de Capital Semilla, que eso no tendría por qué entrar los diputados, por supuesto. Oye, hace unos minutos tú decías que el MINSA debería establecer qué es un contacto.
Yo también creo que el MINSA debería... Pero el MINSA lo estableció. No, sí, lo estableció. Claro, lo que digo es claramente que no establecido. necesariamente el contacto directo per se. Mira, tienen vallas Es- por todos lados, tienen publicidad por todos lados. Yo creo que el enfoque fuera de vacúnate debe ser ¿no? Contacto es tal, o sea, hacer docencia. Hay una cosa que me parece importante también. Hay mucha gente que me escribe y me dice, estoy positivo. ¿Después de cuántos días me tengo que hacer la prueba? ¿Cuál prueba? Y después de cuántos días mi familia se tiene que hacer la prueba. ¿Y cuál prueba tiene que ser? Entonces, sobre eso, yo he hablado con varios expertos, cada uno tiene una opinión diferente. Además, alguna gente la llama el MINSA y a otra no. Yo entiendo que están saturados y todo lo demás, pero hay un tema y es que hay gente saliendo de su casa con antígeno, otros con PCR, otros a los 5 días y otros a los 7 días, gente que sigue contagiando, gente que nunca se hace las pruebas después, gente que tiene certificación, gente que no la tiene. Y yo creo que es importante porque es gente que todavía está en fase de contagiar. Entonces ya sale porque ya le dio y además esa gente que ya le dio se siente como Superman porque ya me dio, ya pues. Ah, sí, inmunizado. Entonces, sí, Yo conozco ya a varios sale que sin dicen, yo estoy mascarilla". inmunizado. Exacto. Entonces No. esa gente sale sin mascarilla muchas veces y sigue contagiando a la gente. Aparte que ya está comprobado que Mira. hay reinfección. Le ha dado varias veces Son dos escenarios. a personajes públicos como Andrés Oficial. Manuel López Obrador. Son dos escenarios oficiales y que deben ser mucho más divulgados realmente Eso, para evitar ese es mi confusión. punto. Las personas con síntomas y las personas sin síntomas. Personas con síntomas expuesto a COVID, es decir, O sea, un aquella positivo con persona síntomas. exactamente que haya tenido un contacto estrecho, personal de salud que atienda a pacientes COVID-19, personas que hayan estado en contacto cercano, así dice la ley, físico, directo, en espacio cerrado con un paciente COVID-19 confirmado a menos de 2 metros por un periodo de tiempo de 15 minutos o más. Eso es un contacto. Ese es el contacto estrecho, Estrecho. comunitario. Pero si yo tuviera COVID, ¿cuándo se tiene que hacer Mira. la prueba a mi esposo? ¿A los 5 días? Aquí ¿Y cuál prueba? Lo que dice y lo que se está haciendo también, si tuviste ese contacto estrecho, no tienes síntomas, por ejemplo, viene con una prueba de detección inmediata, quedas inmediatamente en cuarentena. Inmediato sería una prueba rápida, antígeno y prueba PCR. Y a partir del Antígeno quinto y día, PCR. y PCR. Y a partir del quinto día, después de la oposición, independientemente de si aparezcan síntomas, una prueba rápida de antígeno y prueba PCR. Cuando aparecen síntomas, después de ese contacto estrecho, sin saberlo o no tenerlo, viene entonces una prueba de detección inmediata, prueba rápida de antígeno, y a partir del quinto día, después de la exposición, prueba rápida de antígeno. En ambos escenarios, ya sea que hayas estado en contacto estrecho y no tengas síntomas, lo básico es que te recomiendan los 5 días de Guardarte cuarentena. los 5 días después de hacerte Pero antígeno. si tienes síntomas, el escenario cambia, obviamente. Ahí Claro. sí viene tu prueba de antígeno. Y mucha gente dice, sí, lo que pasa es que es Pero un es que cuando tú resfriado. vas, no, pero espérate, Cuidado, cuando ¿ah? tú vas al laboratorio y tú le dices, no tengo síntomas, como dice ahí, si no tienes síntomas, hazte antígeno, te dicen que si no tienes síntomas te hagas el PCR, te lo dicen en el laboratorio. Exactamente, Entonces, exactamente. ¿qué hace uno? Yo estoy viéndolo Recomiendan con las varias dos, personas. Recomiendan las dos, la prueba Sí, rápida pero antígeno y la ojalá, prueba ojalá PCR. pudieran ser más claros o ser más concretos en una de las dos, porque en verdad la gente se está... O sea, Lo que pasa es que esto es acuérdate que mucho, están- mucho para el bolsillo. En una familia de Están 4 personas, los atenúen, falsos negativos, por supuesto. que es aquella gente que tiene todos los síntomas, tos, tiene encima moqueo y dice que fue a hacerse la prueba. Ah, no, es una gripe. Porque acaban de aparecer los síntomas el primer día y te hiciste la prueba rápida de antígeno. Quédate en cuarentena, independientemente si la prueba te está diciendo que es negativa. Créeme que hay grandes probabilidades que esa gripe que tú llamas gripe sea COVID. Sí. Entonces, Además, la gripe también es contagiosa. claro, mejor es ¿no? guardar la cuarentena. O sea, guarda tus 5 días de cuarentena, hazte al quinto día una segunda prueba rápida de antígeno como recomienda y de seguro va Oye, a marcar ahí. Hay, Otro- hay para una evitar resolución, los hay una falsos resolución negativos. del Ministerio de Salud del 14 de enero, que esa es la que me imagino que estás viendo. Sí, esa misma es. esa Esto es un misma es. mafá. Sí, es complicado. Esto No, es un falta, mafá. falta comunicarlo de manera mucho más eficiente quizás, porque es que si te pones a ver, es un mafá porque está lleno de cuadros y es allí donde está la raíz de muchas de las interrogantes que tenemos en este momento. Oye, Sí, pero yo sí creo que eso es lo que tienen que hacer, como que traducirlo al español, Claro. ponerlo así, con bullets, así. 5 días tal y después tal. Si tuviste COVID, a los tantos días tal prueba. Si fue Y tu le con familia... corresponde, O sea, y le esto corresponde es... al MINSA, porque uno realmente como periodista no es especialista en la materia. Lo que pasa es que la Y no gente le puede escribe meter a la pata, uno, exacto, exacto, no puede me meter la escriben pata. y yo trato de preguntar, pero cada persona me dice algo distinto. Entonces tampoco puedo ayudar a ayudar.
Entonces, yo creo que también en ese sentido es importante que tengan lineamientos claros. La gente se está gastando un montón de plata no en pruebas solamente- por no saber cuál hacerse. Pero déjame decirte que el cuestionamiento no solamente es en Panamá, en Estados Unidos también el cuestionamiento Sí. es muy similar. Sí, Porque es en que todas partes. las características de la pandemia, de verdad, y son tan parecidas a un resfriado común en época de resfriado o influenza. Bueno. Oye, aquí otro seguidor nos dice que extrañó mucho el programa de ayer, pero además también manda un mensaje. Dice, sigo sin entender cómo una institución gubernamental como el IDAN no ha sido capaz de implementar un sistema de cerraduras en las tapas de las alcantarillas para que no se las roben. Ahí tienen pues una posible solución. Se nos acabó el tiempo. Nos fuimos. Nos vemos mañana, miércoles, en Cuarto Poder. Sigan con el brunch. Listo. Hasta mañana. Chao.